Así que vamos a pedir la bendición del Señor, pero perdonad, antes vamos a leer los versículos que van del capítulo 42 de Job, los versículos que van del 10 al 17, y después pediremos la bendición del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le hizo una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, venimos ante ti para rogarte, para suplicarte tu dirección en este tiempo de predicación de tu santa y bendita palabra. Que tú nos hables, que tú nos muestres tu gloria, tu verdad, tu magnificencia y la preciosa y gloriosa salvación que nos has concedido en Cristo. Que tú transformes nuestros corazones por medio de la predicación y que aquellos que están alejados de ti o aquellos que están sin Cristo en este mundo, Señor, tú los bendigas, que tú los llames, que tú los quebrantes y los lleves al Calvario, Señor, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de él te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, pues hace casi 2000 años, desde hoy, Santiago, o Jacobo, o Jacob, como queráis llamarlo, medio hermano de nuestro Señor, apuntó a esta gloriosa conclusión de la que acabamos de leer. ¿Para animar a quién? Pues a los creyentes a los que iba dirigida su carta en cuanto a las pruebas que estaban afrontando. Había una serie de tribulaciones, las iglesias o a la iglesia a la que se dirigía Santiago, y él quería confortarles con las palabras que se encuentran en Santiago, capítulo 5, versículo 11. Las hemos leído antes en la lectura congregacional, pero volvamos a ellas, solo el versículo 11 en esta ocasión. Santiago 5:11. Y dice así: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero me gustaría preguntaros, ¿cómo el fin de la historia de Job pudo ser de ánimo y esperanza para aquellos cristianos? Ellos no eran Job, ni tampoco las bendiciones que experimentó Job al final de su vida las terminaron probablemente experimentando ninguno de aquellos hombres y mujeres a los que iba dirigida esta carta. Ni tampoco es algo que pueda decir que aplique a nosotros en cuanto al resultado. ¿Son las bendiciones de Job necesariamente para ti y para mí? Bueno, yo creo que si llevas un poco de tiempo en este mundo, te habrás dado cuenta, si has empezado a vivir tu vida, y bueno, aún hay muchos que en su juventud ya aprenden esto, habrás comprobado que la vida está llena de luchas, de problemas, de ansiedades, de dificultades, de cambios imprevistos, y que cuando las cosas que están mal parece que terminan, tranquilo, que vendrán otras. Y esta es la vida del hombre. También Moisés nos advierte de eso, que es corta y llena de inquietud.
Entonces, ¿cómo el final del libro de Job debe ser motivo de consideración y de ánimo para ti y para mí? Más hoy en día, que estamos en la situación actual. Bueno, por una serie de cosas que son muy aparentes, pero en las que a veces no caemos. Hermanos, amigos, el Dios de Job es nuestro Dios. Es el mismo Dios. El amor que Dios tenía por Job es el mismo amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos y sus hijas, en Cristo. Y el propósito final y último de Dios hacia Job es el mismo propósito final y último que tiene hacia nosotros. No lo olvidemos nunca, jamás. Al final, la historia de Job es un canto glorioso de esperanza para ti y para mí. Y a pesar del desaliento con el que hemos visto a nuestro amigo Job, ya es casi un amigo, ¿no? Hemos penado tanto con él, ¿eh? Hemos visto a Job pasarlo tan mal, él, si os habéis dado cuenta, siempre esperó un cambio. Siempre hubo un anhelo de cambio, de cualquier tipo, en su vida, en sus circunstancias. Aún en sus horas más terribles exclamó: yo sé que mi Redentor vive y en mi carne he de ver a Dios y mis ojos lo verán. Si esto no es un canto de esperanza, ¿qué es? Pero desde luego, yo creo que Job jamás se imaginó que pudiera acabar recibiendo las bendiciones que acabamos de leer. Porque son superlativas, eran inimaginables para él. Yo creo que, como mucho, él lo que esperaba era morir de la forma menos dolorosa y más digna posible. Así es como se sentía, como un muerto viviente camino de la fosa. Y se acabó. Pero en lugar de eso, como hemos leído, vemos el versículo 10, quitó Jehová su aflicción, recuperó su salud, sus familiares y conocidos fueron a visitarle y a celebrar su restauración, se condolieron con él, le animaron, le consolaron, le trajeron obsequios preciosos. Es más, llegó a ser más próspero en riquezas, y esto nos lo muestra todo este registro de ganado que tenía, ¿no? Ahí tenemos ovejas, camellos, bueyes, asnas. Todo esto eran, como vimos en sermones anteriores, símbolos o reflejos de la prosperidad de alguien, y más en la época patriarcal, que todos estos patriarcas eran terratenientes. Un hombre que acabó siendo el doble de próspero, el doble de rico, aún que tuvo de nuevo 10 hijos más, 7 hijos y 3 hijas. Y tuvo una larga vida, llegó a los 140 años y llegó a ver hasta la 4ª generación. Y como dice al final, murió viejo y lleno de días. Esto, si lo apretáramos más en el significado original en el hebreo, sería y satisfecho de días. Harto. Vamos, que ya que se iba, que si se iba no pasaba nada, que ya estaba, como ya estoy servido de días. Ya, no necesito más. ¿Habéis oído esa expresión que dice, ahora ya me puedo morir tranquilo? Pues así llegó al fin de sus días Job. Así que, bueno, es algo maravilloso. Ni en sus más optimistas expectativas creo que Job se podía imaginar que iba a recibir todo aquello después de su amarga prueba. Ahora bien, no sé si vosotros os lo preguntáis, os lo habéis preguntado leyendo o algún momento, ¿en qué momento se produce el cambio? ¿Cuándo de repente las cosas hacen un clic y cambian para bien? Porque la situación, ya lo hemos visto, ¿no? Era amarga, desagradable, decepcionante. ¿Cuándo se produjo este cambio? ¿En qué momento empezó a cambiar todo para bien en la vida de Job? Y más importante, no solo cuándo, ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, una cosa es evidente, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, no pudo empezar a cambiar hasta que se respondiera a la gran pregunta que Satanás había efectuado en los cielos, delante de toda la corte celestial, y ahí había quedado en el aire, ¿recordáis? 42 capítulos atrás. ¿Recuerdas? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Sí, tú lo bendices, tú lo proteges, le das de todo, pero quítale lo que tiene, más allá, incluso su salud física, quítasela, y ya verás cómo reniega de ti, cómo te abandona, cómo te maldice. O sea, Satanás estaba diciendo que aún la fe del hombre más piadoso que había sobre la tierra, que en aquel momento era Job, no era más que hipocresía, era una fachada, era fruto del interés. Es decir, que la gente solamente sirve a Dios por los beneficios que esto le puede reportar. O que la gente sirve a Dios porque le es fácil, porque realmente no es algo costoso y tiene muchos beneficios. Esto es lo que estaba diciendo Satanás. Al fin y al cabo, Satanás no estaba atacando tanto al hombre, sino a Dios. Era un ataque contra Dios, era un ataque contra la salvación que Dios otorga a aquellos que son sus hijos. Es como diciendo, tu obra redentora en el corazón del hombre no tiene valor, no tiene poder, porque te sirven por interés. Te adoran porque les bendices. Pero no, ahora complícales la vida y verás. Hay muchos pastores que últimamente lamentan que la circunstancia actual con el coronavirus, una epidemia mucho más benigna que otras epidemias mucho más terribles a lo largo de la historia, bueno, epidemia, pandemia, ha hecho que las iglesias se vacíen. La gente ha perdido el celo, la gente ya no se reúne, incluso hay iglesias que han llegado a desaparecer. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Están dando razón estas personas a Satanás? Porque en cuanto las cosas se han puesto un poco así, ¿han desaparecido de las iglesias? ¿O todos son reproches? Es que he perdido el trabajo, es que he perdido un familiar, es que he perdido la salud, es que me he visto aislado y sin la gente que quiero. Es una buena reflexión. Job, en este libro, está respondiendo que no, que si a alguien le ha ocurrido eso, si hay iglesias que se ven afectadas por causa de la situación actual, si hay personas que se han alejado de Dios por la situación actual, el fallo no está en Dios, el fallo está en el corazón del hombre, el fallo está en la falta de conversión. Y Job está dejando muy claro que no, que hay hombres y mujeres que verdaderamente adoran a Dios, sirven a Dios y se entregan a Él y confían en Él independientemente de las circunstancias. Da igual. Pero ahondemos más en esto. Esta pregunta y acusaciones satánicas quedaron contestadas de sobras a lo largo de los padecimientos de Job, como hemos visto. No ocupó lugar a dudas bajo ningún concepto que Job amaba a Dios sinceramente, y que tenía una relación auténtica, tenía una relación íntima, como vimos la semana pasada, una relación verdadera y personal con Dios. Y sí, Job había hablado imprudentemente, Job había hablado irreflexivamente, Job había hablado con mucha falta de respeto a Dios, pidiendo justicia, pero Job nunca renegó de Dios, nunca se apartó de Dios, nunca dudó de que Dios era Dios y que era el soberano de todas las cosas, nunca maldijo a Dios, como Satanás afirmó que acabaría haciendo. Antes bien, al caer en total desgracia,
¿Recordáis cuando perdió todas sus cosas, todos sus bienes materiales, todos sus ganados, aún diremos, todos sus siervos? ¿Recordáis las palabras? Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y también, al perder a todos sus hijos, exclamó: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esto cuando su mujer le incitó a que maldijera a Dios y se muriera. En ambas ocasiones está mostrando que se sometía a la soberana voluntad de Dios. No la entendía, no la comprendía, pero se sometía a ella. Entonces, de nuevo, hago la pregunta que he hecho hace un rato. ¿Cuándo se produjo el cambio que llevó a Dios a quitar las aflicciones de Job? ¿Cuándo quedó demostrado ante Satanás y toda la corte celestial que Job amaba verdaderamente a Dios de forma sincera? Cuando exclamó: yo sé que mi Redentor vive. ¿Fue ahí cuando las cosas empezaron a cambiar? ¿O cuando finalmente arrepentido dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? ¿Fue ahí cuando las cosas empezaron a cambiar? Bueno, en cualquiera de estos momentos Dios podría haber dicho: suficiente demostración es esta de que me amas, de que independientemente de lo que te pase, tú me sirves, tú eres un adorador. Pero no fue en estas circunstancias cuando todo empezó a cambiar. ¿Cuándo tuvo lugar? Pues nos lo dice la porción que hemos leído hoy. El cambio tuvo lugar, nos lo dice el versículo 10, acompañadme: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Nos lo está diciendo. Hasta ese preciso momento, Job estaba en las mismas circunstancias que antes. Un momento. Ay. No os asustéis, es carraspera. Tengo otro, Aurelio, gracias. Uy. Ya. Bueno, cuando oró, pero no oró de cualquier manera, ni por cualquier cosa. Cuando oró, como dice aquí, por sus amigos, cuando intercedió por ellos. ¿Y por qué Dios le dio tanta importancia a esta oración intercesora? ¿Por qué consideró Dios que esta era una prueba irrefutable del amor de Job hacia él? Bueno, Job, cuando oró, todavía estaba enfermo. Cuando intercedió por sus amigos, todavía no solamente estaba enfermo, estaba desahuciado, en la miseria total. Y lo habitual, estaréis de acuerdo conmigo, es que las personas sanas, que se encuentran bien, oren por los enfermos, no al revés, ¿verdad? Parece un contrasentido. Cuando uno está sano, se encuentra con el ánimo y las fuerzas y el llamado necesario para orar por los necesitados, de cualquier tipo. No al revés, normalmente no es así. Sin embargo, aquí vemos a tres hombres importantes, prósperos, sanos, que vienen a pedirle a un enfermo terminal, alguien que está en la miseria más absoluta, que ore por ellos. Y cuando uno está muy enfermo o grandemente atribulado, y Job tenía las dos cosas, se le hace muy difícil centrarse en otras personas. Es muy difícil no estar centrado en el dolor propio, ¿verdad? Cuando uno sufre, parece que uno solo se ve a uno mismo, no piensa en todo lo demás. De hecho, se requiere mucha abnegación cuando uno está tan enfermo como para poder prestar atención a otras personas. Y más cuando esas personas no están tan mal como tú. Es más,
cuando esas personas se han portado mal contigo, como se habían portado estos 3 amigos con Job. Así que Job tuvo que negarse a sí mismo de una forma extraordinaria para poder concentrarse y no reprocharles nada, o peor aún, vengarse, diciendo, no voy a orar por vosotros, tenéis lo que os merecéis, que el Señor os juzgue. Elifaz, Bildad, Zofar, buscaos la vida, no os habéis portado bien conmigo. No. Job mostró un corazón dispuesto a cumplir lo que Jesús llamó el segundo mandamiento, ¿recordáis? Amar al prójimo como a uno mismo. Esto es lo que hizo Job, pero esto es solo una parte del asunto. No solamente mostró un corazón abnegado y no centrado en sí mismo, es decir, no un corazón egocéntrico. Hermanos, a veces el mirarnos a nosotros en el dolor no es más que una constante demostración de egocentrismo, porque solo nos vemos a nosotros y nuestras circunstancias y nuestros problemas, y de ahí no salimos. Es una especie de espiral, de automortificación, que hasta encontramos placentera aunque no nos atrevemos a confesarlo, porque nosotros somos el centro permanentemente. No vemos nada de esto en Job. Se pudo enfocar en la difícil situación. De hecho, estaban bastante peor que Job estos individuos, porque estaban bajo el juicio y la ira de Dios. ¿Recordáis? Estaban bastante peor que Job. Y él se pudo centrar en ellos y no en su dolor, no en su aflicción, no en sus circunstancias que seguían siendo desesperadas, terribles, dolorosas. Pero esto es solo una parte del asunto. La otra es que, recordáis que el Señor dijo que el primer mandamiento, antes que el segundo, que estaba cumpliendo aquí Job, era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pues Job, aún de una forma imperfecta, humana, carnal, cumplió este mandamiento. ¿Cómo? Bueno, lo que el Señor apreció por encima de todo, en el caso de Job, fue el amor que Job tenía por su glorioso nombre. Porque esto es lo que estaba en juego en esta situación. Satanás había vilipendiado a Job, pero principalmente a Dios y a su capacidad para salvar y transformar los corazones de sus adoradores. Pero es que estos 3 hombres habían presentado una imagen de Dios desfigurada y deformada, como si fuera un tirano, un sádico y un resentido. La gloria de Dios estaba en juego, el nombre de Dios estaba en juego, su santa y bendita reputación estaba en juego. Y para Job esto estaba por encima de todo. ¿Cómo? Bueno, no tenemos registro de cómo fue esa oración, no aparece aquí, pero por el mismo desarrollo del relato nos podemos hacer un poco la idea de cómo sería. El Señor les había dicho en 2 ocasiones a estos 3 amigos de Job que no habían hablado con rectitud. Y como vimos la semana pasada, esto quiere decir que habían presentado una imagen deformada y desfigurada de quién era él. Ahora, el Señor, directamente a estos 3, les dice que pidan a Job que interceda por ellos, porque si no, su ira va a caer sobre los 3. Y ahora vemos que Job, como hemos dicho, no se queda ensimismado en su propio dolor, en su propia angustia, o en el deseo de restregarles por la cara a sus amigos sus hirientes palabras. No. Job está lleno de algo muy distinto, el deseo, el anhelo por la gloria de Dios. Por eso hace esta oración a favor de sus amigos, pidiendo perdón en lugar de ellos, por haber deformado la imagen de Dios. Esto es lo que más le atribulaba a Job. El motivo de la oración, el motivo de que ellos fueran a Job, era que la imagen de Dios había quedado perjudicada. Y ahora Job intercede y pide perdón en nombre de ellos.
Y esta, desde luego, hermanos, es la máxima demostración de que para Job lo que estaba por encima de todo no eran sus propios problemas, sino la gloria de Dios, la reputación de Dios. Que quedara el nombre de Dios de nuevo vindicado delante del mundo, delante de todos los oyentes, de todos los lectores a lo largo de los siglos de estas palabras del libro de Job. En este momento, es en este momento cuando Dios intercede y el pecado de haber deformado la imagen de Dios queda cubierto por medio de la oración intercesora, es en este momento que las cosas empiezan a cambiar para Job. En ese preciso instante. Caramba. Qué mal, ¿eh? Bueno, y ahora tenemos el resultado. Se demuestra, por medio de esto, que Satanás es un mentiroso. Eso es lo que significa la palabra diablo, mentiroso. Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y vemos lo que ocurre. Job es totalmente restaurado. Un final perfecto, un final feliz. Y además, hermanos, recibiendo el doble de todo. Hay quien dirá, bueno, aquí hay algo que no me cuadra, porque no tenía el doble, porque aunque tuvo 10 hijos más, pero los otros los había perdido. Bueno, no olvidemos una cosa. Había perdido el lugar en el que estaban, pero no los había perdido, porque él había hecho sacrificios constantes con el beneplácito seguramente de sus hijos, para expiar los posibles pecados que hubieran cometido, por lo cual esos hijos estaban cubiertos por la gracia redentora del sacrificio. O sea que muy posiblemente estos hijos estaban en los cielos, y Job algún día se reencontraría con ellos y con los otros 10 que tuvo después. Así que podemos decir que sí, hasta en el caso de los hijos, él tuvo el doble. Riquezas, banquetes, una familia feliz y unida, sus hijas, Gemimá, Cesia, Kerenapuc, las más hermosas de la tierra. Bueno, con que fueran la mitad hermosas que las mías, yo ya me doy por satisfecho. Seguro que entonces serían, vamos, tremendas. Y alguien puede pensar, bueno, es que esto, la verdad, que acabe así el libro, es muy bonito, ¿no? Pero ¿no parece como un canto a la banalidad de los bienes materiales? ¿Esto es lo único que importa en toda la historia? Que acabemos hablando de camellos, de asnos, de hijas, bueno, no lo junto, hay que decir que de hijos, de hijas, de riquezas. ¿Esto es lo único que importa? Al final, ese es el resultado, y que tenga una vida plena y feliz y gozosa y casi podríamos decir aquello de y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Pues no, hermanos, porque no olvidemos algo, y esto también nos tiene que ayudar a mantener el equilibrio. Todas estas cosas que recibió Job fueron bendiciones de parte de Dios. No aparecieron de la nada. Fueron cosas que Dios otorgó personalmente a Job. Fijaos el versículo 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Pero luego sigue diciendo, y aumentó, se entiende, el Señor, y aumentó el Señor el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y después en el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Todo lo hizo el Señor. O sea que no son cosas que se ganó por sí mismo de nuevo Job. Dijimos que era un emprendedor, era un hombre con visión, sabía gestionar las cosas. No, es Dios quien le prospera, es Dios que le bendice, así que no lo veamos como una oda a la prosperidad material. No, en absoluto, fue fruto de la bendición de Dios. No confundamos las cosas, qué mal estoy, que tengo una cosilla aquí que se me ha quedado cruzada. No es el aire, no. Bueno. Hermanos, todo esto fue fruto de la bendición de Dios. Y Dios sabe
cómo hacer felices a los seres que ha creado. Él lo sabe. Él sabe cómo hacernos sentir satisfechos y plenos, aún en medio de este mundo caído. Tu buena salud, tu profesión, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, si son saludables, tu casa, tu coche. Todo esto son cosas materiales, pero son bendiciones de parte de Dios. Y aquí no estamos hablando del Evangelio de la prosperidad, que nadie se asuste. No nos confundamos. Todo aquello que tienes es una bendición del Señor. Aun aquello con lo que no acabas de estar muy satisfecho, aun aquello que piensas y dices con el rabillo del ojo, es que parece que la hierba es más verde en la casa del vecino, ¿no? O tiene el coche más rápido que el mío, o lo que tú quieras, pero si no estás muy satisfecho con aquello que tienes, no olvides una cosa, proviene del Señor. Es una bendición de Dios, sea lo que sea. Y Dios sabe llenar nuestros corazones con cosas buenas. Él lo sabe, somos de carne y hueso, como Job. Y el Señor lo que hace al final de la vida de Job es colmarle de bendiciones, con la mayor demostración que en aquel tiempo podía haber de que Dios estaba con alguien, la prosperidad en sus bienes, la restauración, ¿sí? La restitución de todo aquello que había perdido. Pero tampoco pensemos que la vida de Job a partir de este momento fue un camino de rosas, como se suele decir. De hecho, seguramente a Job le quedarían cicatrices emocionales importantes y físicas posiblemente también. Cosas con las que posiblemente tuviera que lidiar toda su vida mientras estuvo en la tierra. El dolor por la pérdida de 10 hijos. Esto no es algo que se olvide. Mira, ya tengo 10 más. Me olvido de mis anteriores 10 hijos. ¿Alguien piensa que se pudo olvidar el resto de su vida de esto? ¿Y que esto no le produciría dolor? La pérdida de sus siervos. ¿Recordáis que fueron asesinados? Seguramente él amaría a sus siervos. Él era un hombre piadoso y justo. Seguramente tuvo que restaurar la relación con todos esos familiares que regresaron, que se habían mantenido alejados de él completamente, lo habían dejado literalmente tirado, y tuviera que restaurar esas relaciones, por mucho que ellos volvieran a consolarle, a animarle. Es muy probable que tuviera que restaurar su relación con su esposa. No sabemos si estos siguientes 10 hijos fueron fruto de su relación con esta mujer. Tener 20 hijos, bueno, no sé, con la ayuda del Señor es posible, ¿no? Pero quizás tuvo que abordar el dolor y lo desgarrador que es un divorcio. No lo sabemos, no sabemos nada, no se nos dice nada, no se vuelve a hablar de esta mujer. Pero está claro que tuvo 10 hijos más. Esto nos tiene que hacer pensar un poco. ¿Sería con ella? ¿Sería con otra esposa? ¿Qué ocurriría? En cualquier caso, la situación no tuvo que ser tan fácil. La riqueza material tampoco llega así de repente. Lleva tiempo volver a tener tantos ganados. Lleva tiempo volver a tener siervos fiables. De hecho, es muy probable, dicen algunos comentaristas, que muchos de los obsequios de los familiares pudieran ser una forma de ayudarle a rehacer su situación, a que pudiera empezar a adquirir otros bienes y de ahí ir prosperando. O sea que lo vemos aquí en apenas 8 versículos, pero esto no es algo que ocurriera de la noche a la mañana. Aquí hubo trabajo, aquí hubo esfuerzo, aquí hubo muchas heridas que volver a sanar y quizá algunas no sabemos cómo cicatrizaron o dejaron de cicatrizar. Así que no olvidémonos del vivieron felices y comieron perdices. Y Dios puede cambiar tus circunstancias. Y Dios las puede cambiar para bien en esta vida. Aún en medio de la época más oscura, Él puede restaurar todas las cosas, no nos quepa la menor duda. Job recibió grandes bendiciones. Pero no olvides nada, no olvides esto,
que en esta vida todas las cosas cuestan, que la vida no es fácil. A pesar de las bendiciones, la vida nunca es fácil. Es más, si eres un siervo de Dios, fiel, será menos fácil que para otros, posiblemente. Pero ¿sabes qué? Que Dios algún día, si no ha restaurado tu vida al completo, si Dios, bueno, quiero decir que a lo mejor tus circunstancias, yo no sé cómo están ahora, pero igual empeoran. Perdón por los ánimos. Igual se mantienen, igual cambian para bien, pero igual empeoran. Bien, tenemos esto claro. Pero algún día Dios sí que restaurará completamente nuestras vidas. Completa y absolutamente. Lo hará en el cielo y aún más en los nuevos cielos y la nueva tierra que aguardamos. Porque es allí y solamente allí donde todos seremos perfectamente felices. Incluso Job, al final de todas las cosas, cuando Cristo regrese en su gloria a consumar su reino, es allí donde todos y cada uno de nosotros disfrutaremos de una gloria sin parangón. Y esa es la riqueza, esa es la prosperidad y el gozo que más te debe de preocupar, alcanzar, que más te debe de interesar. Dice el Salmo 37:11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y yo te hago la pregunta, ¿estaremos allí? ¿Estarás allí? ¿Te encontrarás entre los redimidos por Cristo en aquel último día? Los nuevos cielos y la nueva tierra contendrán a todas las personas redimidas de todas las épocas, de todas las naciones, de todos los pueblos y culturas, edades, caracteres, situaciones. Allí estaremos todos. Allí, como dice Apocalipsis 21, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, pero habrá algo muchísimo más glorioso, muchísimo más glorioso. He aquí el tabernáculo, o sea, el templo, la tienda, la habitación de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es nuestra mayor fuente de bendición. Esta es nuestra mayor bendición final y última. Dios mismo. Este era el mayor deseo de Job, ¿recordáis? Mis ojos lo verán. Esta es la mayor bendición que aguardamos, independientemente de cómo sea tu vida aquí. Encontrarnos con Dios. Estar para siempre con Dios. Eso, y solamente eso es lo que nos hará perfectamente felices a los creyentes de todos los tiempos. La gloria de Dios que veremos al final, las bendiciones de Dios que recibiremos al final. Para concluir, hermanos, que Job disfrutara finalmente de una vida relativamente feliz y próspera en la tierra, no quiere decir que a nosotros nos vaya a pasar lo mismo. ¿Queda esto claro? Bien. Es más, creo que ninguno de nosotros, bueno, igual hay algún afortunado, no lo sé, vayamos a alcanzar nunca la prosperidad en el sentido material y familiar que experimentó Job. No lo sabemos. Es muy posible que nuestra situación se quede así, hasta que nos vayamos de este mundo, o como hemos dicho antes, empeore. No lo sabemos. Pero entonces, si llegamos a este punto, esta sería una conclusión muy descorazonadora. O sea, a Job le fue muy bien, a mí me puede ir fatal. ¿Qué nos enseña este glorioso final terrenal del libro de Job? Que apunta a la gran consumación que nos aguarda a todos. Y hermanos, nos aguarda por algo maravilloso. Y es
por haber sido partícipes de la obra intercesora de Cristo. Job, un justo tratado como un injusto, intercediendo por aquellos que aparentemente están bien, pero que son injustos. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Esto es lo que ganó a favor nuestro. Y a partir de ese momento, como el mismo Señor Jesucristo fue humillado hasta la muerte, pasó 3 días en el sepulcro y luego resucitó y le fue otorgado el nombre que es por encima de todo nombre, para que toda rodilla en el cielo y en la tierra se doble delante de él. Es una exaltación mucho mayor que la de Job, después de sus sufrimientos y muerte intercesora. Es gracias a eso que nosotros algún día podremos estar en la presencia de Dios. Pero de nuevo, ¿esto es solo lo que nos aguarda? ¿Esta es la lección? ¿Que al final de la historia recibiré bendiciones, aunque Job las recibió también aquí en la tierra hasta el final de sus días? No penséis que en esto se resume esta historia. Solo podemos esperar los cristianos gloria y bendición y misericordia de parte de Dios al final, en la gloria. Bueno, empezamos por la carta de Santiago, ¿recordáis? Al principio del sermón. Me gustaría que volviéramos. Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Aquí Santiago está citando de su medio hermano Jesús en el Sermón del Monte. Y luego sigue: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, Santiago no está diciendo aquí que en el futuro podemos esperar una mejoría en esta vida o quizás después de ella. No. Santiago está diciendo algo mucho más maravilloso, algo mucho más glorioso. Que el Señor es muy misericordioso y benévolo. Esto no solo aplica al último capítulo de Job, esto no solo aplica al final de nuestras vidas en la gloria. Lo que está diciendo Santiago es que el Señor es misericordioso y compasivo. Ya fuera en la enfermedad, ya fuera en la desgracia que tuvo que enfrentar Job, el Señor siempre fue misericordioso y compasivo con él. Y este es el meollo y la enseñanza fundamental del libro de Job, que hemos estado considerando en estas últimas 11 semanas. En las circunstancias adversas, hermanos, la mayoría de las veces no sabemos por qué nos ocurren las cosas. A veces podemos buscar una explicación relativa, pero no entendemos por qué Dios permite o incluso envía este sufrimiento. No sabemos por qué a unos les prueba de una manera y a otros les prueba de otra. ¿Por qué unos parecen pasar por esta vida de rositas, aparentemente, y otros no? Viven en un mar de lágrimas. No lo sabemos. ¿Por qué hay cristianos que sufren tanto y otros aparentemente llevan vidas bastante cómodas? No lo sabemos. Pero Santiago, al final, hablando del final de la historia de Job, nos muestra que en todas las situaciones, en medio de todas las cosas que no sabemos, Dios es rico en misericordia y compasión. No es que Él se vuelva misericordioso y compasivo porque tú seas paciente. No. El Señor siempre es misericordioso y compasivo en tiempos de adversidad y en tiempos de bonanza. Siempre. En tiempos en los cuales tu fe está firme y en los tiempos en los que tu fe está débil e incluso parece haber desaparecido. En la historia de Job, hermanos, a nuestros ojos parece que la misericordia de Dios y su compasión
solo llegan cuando Job restaura todas las cosas, pero cuando Dios restaura todas las cosas a Job, ¿verdad? Es entonces cuando el Señor es misericordioso y compasivo. Pero esto es solo un espejismo. Dios es rico en misericordia y compasión cada día, en cada momento, en medio de las pruebas más amargas. Y por eso, y solo por eso, Job pudo resistir en medio de esta situación, porque la misericordia y la compasión de Dios estuvieron con él, no le dejaron, él le sostuvo, y por eso y solo por esa misericordia, Job pudo permanecer aferrado a Dios y perseverar. Su misericordia no desaparece de nuestra vida. Aun cuando parece que no está, está. Por eso no caemos. Y por eso si caemos nos levantamos y volvemos aún con más fuerza y con más arrepentimiento y con más fe y con más vigor espiritual, porque Él nos sostiene. Independientemente de que el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, Él nos sostiene. Lo entendamos o no, Dios es justo y bueno y misericordioso siempre, en los días alegres y en los días tristes. ¿Cómo podemos saber esto nosotros que vivimos en esta, vamos a llamarlo, generación del coronavirus? Pasaremos a la historia como esta generación, que vivimos en medio de esta pandemia. Nos enfrentamos quizás a conflictos y a tensiones sociales, económicas, políticas, de salud, a que todo lo que creíamos permanente y duradero se desmorone a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos saber que Dios es misericordioso y compasivo aún en medio de esta pandemia del coronavirus? Aún después de la pandemia del coronavirus. Pues porque, hermanos, hermanas, amigos, vivimos también después del Calvario. Es allí donde la misericordia y la compasión de Dios se personificaron en Jesucristo crucificado a favor nuestro. La cruz de Cristo se alza sobre todo el horror, sobre todo el sufrimiento, sobre toda la maldad y toda la tristeza de este mundo. Se alza como un monumento. La cruz se alza como un monumento indestructible, eterno, imperecedero. Un monumento a la misericordia y a la compasión de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y solo y solamente en esa cruz nos aguarda la gloria que viene al final. Amén, hermanos. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por todas las bondades, por todas las joyas, por todas las gemas preciosas que tú nos muestras en ella, Señor, donde vemos tu misericordia, tu gracia, tu compasión, tu amor, tu cuidado tierno y afectuoso hacia nosotros. Y como vemos también que vivimos en un mundo caído, un mundo que se enfrenta a juicios puntuales, pero que también se enfrenta a un terrible juicio bajo tu ira, Señor. Padre, queremos condolernos también por esto, queremos interceder también por esto, por todas aquellas personas alejadas de ti, por todos aquellos que en medio de este dolor, de estas circunstancias, no te tienen, Señor. Y aunque sabemos que nada está dejado de tu gracia común y de tu misericordia, Padre, Señor, permítenos ser fieles heraldos de tu evangelio, de tu salvación, que podamos demostrar, como Job hizo, porque tú nos sostienes y solo porque tú nos sostienes, que te amamos y que te servimos y que te adoramos por quién eres tú, por cómo eres tú, por todas tus perfecciones, por tu evangelio, por tu salvación y no por ningún beneficio que nosotros podamos recibir de ti, Señor. Que llevemos este evangelio a los demás porque sabemos
que tú eres digno y nadie lo es más que tú. Señor, por favor, ten misericordia. Ten misericordia de este mundo, aún ten misericordia de nosotros. Sabemos todos los males que enfrentamos. Sabemos que hay muchas personas sufrientes que, como Job, si no afrontan todas estas cosas, afrontan diferentes dolores y penurias. Te rogamos por ellos, Señor. Aquellos que están en Cristo, que tú los sigas fortaleciendo como hiciste con Job, con tu gracia. Y aquellos que están sin Cristo, llévanos a ellos, Señor. Y haznos conscientes y estar alerta de que tenemos un glorioso mensaje de gloria venidera, de juicio, pero también de gloria venidera. Que ese sea nuestro sentir, que ese sea el sentir de la IBE después de esta serie de sermones. Y en todo lo que nos queda por afrontar en los próximos meses, Señor, haznos dependientes de ti, sabedores de que tú nos sostienes y nos guardas y nos proteges, independientemente de lo que nos ocurra. Tú eres nuestro Dios y algún día estaremos delante de ti, gozándonos en tu misericordia y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.